Bienvenidos, queridos amigos. Hoy es miércoles y estamos en tu programa Sondeo Emocional. Sondeo Emocional sale todos los miércoles a la 1:30 de la tarde. Hoy vamos a continuar el tema del autismo. Vamos a continuar este tema que posiblemente pudiese abarcar 3 programas. Y lo vamos a hacer de esa manera porque hemos dicho en muchas oportunidades que la idea de nosotros es que exista un banco de programas relacionados con diferentes patologías. Y si, por ejemplo, usted está, de pronto tiene la noticia de cualquier tipo de enfermedad emocional, en vez de ir a Google a buscarlo, usted va a YouTube. Y en YouTube usted puede encontrar, si lo hemos tocado este tema, lo va a encontrar no en forma de entrevista, sino en forma educativa, de manera que usted tenga todo el conocimiento y tenga todas las herramientas necesarias para poder uno mismo poder informarse de cuál es la realidad de lo que estamos buscando. Y como el autismo representa una de las entidades que en los últimos 40 años se está buscando el porqué de este fenómeno, no queríamos dejar nada suelto. Queríamos tratar de hacer una secuencia histórica y práctica de lo que es este trastorno. Y por esa razón, aunque hace 2 semanas comenzamos con la licenciada Nicole Galván a hablar sobre el autismo, hoy yo quiero seguir profundizando. Y para dentro de 2 semanas tendremos ya el final de este tema, donde posiblemente participen otros profesionales también, dando opinión sobre sus experiencias, que es lo más importante. Hoy vamos a hablar sobre la historia del autismo. Vamos a hacer un pequeño relato desde el siglo XVII. Desde el siglo XVII. Y vamos a ver poco a poco cómo nosotros podemos ir desenmascarando esta situación que nos abarca a todos. ¿Qué quiere decir autismo? ¿De dónde sale esta palabra? Esta es una palabra del idioma griego y que quiere decir en griego eftismos, y el significado es encerrados en uno mismo. Esto quiere decir que estos niños se veían encerrados en ellos mismos. Poca comunicación, trastornos del habla, poca imitación a los juegos, una conducta sociable muy pobre, y los veían desde el siglo XVII, que es donde comienzan a ver ya las notas de este tipo de conducta, empiezan a verlos encerrados sobre sí mismos. Y ese tipo de interpretación es muy adecuada, porque uno de los problemas que tenemos nosotros con estos niños es que no nos miran, que no juegan con nosotros, que no imitan el juego, que la gran mayoría de ellos presenta algún tipo de trastorno del habla, en fin. El autismo es un trastorno neuropsiquiátrico, no es una entidad específica de una especialidad. Es un trastorno neuropsiquiátrico que envuelve, como hoy ya se sabe, envuelve desde los mismos días de la concepción. Puede haber un defecto, ya sea bioquímico, estructural, conectivo, que conlleve a que un niño nazca con este tipo de situación. Es muy llamativo que ya en el mundo se sabe que por cada 100 niños que nacen, nace un niño autista. Por cada 100 niños nace un autista. O sea que en nuestro país, sin tomar ningún dato específico, sin tomar ninguna estadística, esto que voy a decir es un número que voy a situar, que voy a exponer para redondear el caso.
Si naciesen en la República Dominicana 100.000 niños en un año, tendríamos cerca de 10.000 niños con autismo. Entonces, esto es algo muy, pero muy delicado. Por tanto, nosotros entre 1.000 y 10.000 tendríamos un número de niños muy elevado en la República Dominicana. Y por eso es el interés en poder, de alguna manera, atacar este flagelo y poder de alguna manera identificar qué es lo que está ocurriendo, que de 1.000 a 10.000 podemos tener niños afectados con el trastorno autista. Desde que se comenzaron a ver niños afectados con una conducta diferente, se comenzaron a tejer leyendas e historias, y hay múltiples historias. Aquí le traigo algunas. Hay historias de canciones con niños con comportamientos extraños, se asociaban, al igual que hoy, al género masculino, y los niños perturbados con dificultades los señalaban que tenían dificultades de interacción social y contacto afectivo. Esto quiere decir que desde el siglo XVII la conducta de estos niños y la forma de ellos comportarse en la sociedad, en la familia, los señalaba como algo extraño, como algo que en realidad no estaban bien y que debían diferenciarse de los otros. Y hubo muchas fábulas y hubo hasta películas sobre casos de niños, como el niño Víctor, el niño salvaje de Aleirón, y también el niño lobo. Todos nosotros hemos visto películas del hombre lobo, pero ya en aquellos tiempos, al ver a estos niños con ese tipo de comportamiento donde se podían volver agresivos, podían atacar a otros y podían atacarse y hacerse daño a sí mismos, se hicieron hasta películas importantes en ese tiempo. Sin embargo, no fue hasta 1943 cuando Leo Kanner, en 1943, empezó a describir la sintomatología. Estudió una serie de niños en grupo. Esos niños tenían la particularidad de que convulsionaban, deambulaban lentamente y tenían retraso en el lenguaje. Muchos de estos niños convulsionan, otros no lo hacen. Recuérdense que el autismo, como señalábamos con la licenciada Nicole Galván, es un espectrum, o sea, es un espectrum como el arco iris, donde tú puedes estar en cualquier parte de ese espectrum y de acuerdo a donde te sitúes, así serán los síntomas más débiles o menos débiles. Entonces, hay muchos niños que convulsionan y por eso tú ves que los neurólogos específicamente en estos niños que convulsionan pueden hacer un diagnóstico clínico con mucha facilidad. Y es bueno señalar que es un diagnóstico clínico porque no hay ningún estudio todavía que pueda específicamente hacer el diagnóstico de autismo. Los padres llegan a nuestros consultorios llenos de esperanza de que le vamos a dar un diagnóstico, pensando quizás que esto se pueda resolver con un análisis de sangre o con un estudio de imágenes, y no es así. Uno sospecha de que un niño puede estar en el espectro autista por su comportamiento, por su forma de relacionarse, por su dificultad en el habla, por su crecimiento pericraneal, en fin, por su selectividad a las comidas, por su sensibilidad al ruido, a la luz, al tacto. O sea, hay una serie de síntomas importantes que aunque no definen que una persona o un niño sea autista, sí pudiera llevar a que un pediatra atento, siempre hemos hablado de los pediatras, por las manos de los pediatras es por donde comienza la vida. Si hay un pediatra atento, se pudiera detectar la sospecha
de que uno de estos niños o niñas pudiera tener rasgos autistas, que es como realmente se debe decir. Y entonces entra todo el proceso de investigación. Mientras tanto, tenemos comportamientos autistas, tenemos rasgos autistas, pero no tenemos aún un diagnóstico. Y es bueno que los padres lo sepan. No hay un solo estudio todavía. Se avecina en el futuro la posibilidad de que sí exista. No hay todavía en el futuro, en el presente, en estos momentos, no hay nada que pueda hacer un diagnóstico inmediato. Hay que estudiarlos, hay que observarlos, hay que someter a los padres a una serie de cuestionarios importantes, hay que tomar una historia clínica del embarazo bien profunda, hay que tener un buen ojo clínico para ver, para examinar, para sospechar y poder evaluar lo que tenemos ante nosotros. Pero sí, los neurólogos que reciben a muchos niños con convulsiones, porque muchos de estos niños convulsionan, tienen la oportunidad de poder inmediatamente sospechar y de allí inmediatamente referir para que se haga un estudio adecuado de esa persona. Desde que comenzaron a notarse la conducta de estos niños, empezaron los nombres. Usted sabe que en medicina se ponen muchos nombres a las nuevas enfermedades, a los nuevos trastornos. Y entonces psiquiatras y psicólogos comenzaron a poner todo este tipo de nombres en lo que hoy se conoce como autismo. Una demencia precocísima, una demencia infantilis, así lo nombró Heller en su tiempo, el síndrome de Heller o trastorno desintegrativo infantil, la catatonia primitiva o idiosidad que nombró Heller y la esquizofrenia infantil de Bender. O sea, que muchos de estos niños alucinan, muchos de estos niños de alguna manera tienen sensibilidades especiales al tacto, a la luz, como decíamos anteriormente, a escuchar y a ver cosas que otras personas no ven. Y se asoció en un tiempo la posibilidad de que fueran también una esquizofrenia. Y de esa manera se le juzgó, ¿verdad? Pero en realidad no tiene que ver nada con la esquizofrenia y es bueno que los padres que están viendo el programa sepan que la esquizofrenia no forma parte del autismo. Que pueda haber un niño esquizofrénico, sí lo puede haber. Que pueda haber niños autistas, sí los hay. Pero el autismo no es precisamente la esquizofrenia como se pensaba antes. Fue Blair quien inició con el término autista y lo señalaba como un fracaso de las relaciones interpersonales. O sea, veía que los niños no se relacionaban bien unos con otros y siempre estaban aislados. De alguna manera siempre no jugaban con sus compañeros, podían ver niños jugando y ellos no imitaban el juego, no se incorporaban al juego. Y todo esto, como es natural, hacía que ver a los niños de una manera rara. Qué raros son. No se relacionan, no juegan con nadie. Tú les tiras una pelota y no te la devuelven. Tú le pateas una pelota y tampoco la patean. En fin, les habla y parece que no están interesados en tu lenguaje. Tienen poco contacto visual. Tú le estás hablando y no te hablan. Sí, y en vez de hablar imitan. Si quieren algo pueden señalar o pueden tomarte de la mano y llevarte hasta donde está el objeto que ellos necesitan, que ellos quieren, pero no hay forma de comunicarse con ellos. Y esto de alguna manera hizo que las personas fueran aislándose de estos niños y que fueran separando a los otros niños de aquellos que tenían rasgos de autismo, sin que se conociera aún en realidad lo que era. Y nada, llegamos entonces de una manera sorpresiva
a comenzar el estudio. Y Leo Kanner en 1943, que describió la sintomatología, estudió los niños en grupo, como habíamos dicho anteriormente. Y de esos niños en grupo comenzó a notar que tenían las características de trastornos sociales y entonces lo llamó el término autista. El término autista es un trastorno del contacto afectivo. Así fue como empezaron a hablar en aquel tiempo. Un trastorno del contacto afectivo porque los niños no presentaban la afectividad. No había empatía. Se podían sonreír, pero muchas veces se sonreían solo, balbuceaban solo. Y muchas veces la interacción con las otras personas y con los mismos pacientes era de una forma inadecuada, no era coherente. Y de esa manera comenzaron todos a pensar en la posibilidad de que había algo extraño. Es bueno señalar que en este estudio que se hizo solamente se pudieron reunir 11 niños. Y de esos 11 niños que presentaban síntomas comunes, había un retraso en el desarrollo. Estos niños no avanzaban a la misma velocidad que los demás. Podía ser que no caminaran al mismo tiempo, que no tuvieran control de los esfínteres al mismo tiempo, que no hablaran al mismo tiempo o sencillamente no hablaran, ¿verdad? Y que toda la parte conductual y afectiva era diferente totalmente a la de los otros niños. Esto lo vemos en los autistas de hoy. Precisamente estos son los rasgos que con este despertar de la prensa informando, de los médicos hablando sobre los temas, de las entrevistas en la radio, ¿verdad?, en los periódicos, hablando sobre el mismo tema, ha hecho que muchos padres, muchos maestros, muchos pediatras se den cuenta que pueden estar en un momento frente a un niño con autista. Anteriormente era tanto el desconocimiento sobre este tema que te decían en la escuela de medicina, yo recuerdo que me decían, para tú ver un autista tienes que pensar en autismo. O sea que si tú no tenías presente que lo que era el autismo, podías estar rodeado de niños autistas o niños con el síndrome del autismo sin saberlo. No te dabas cuenta porque no era algo que tú tenías presente, no era algo que tú tenías en la primera línea en tu pensar. Hoy en día no es así. Hoy en día todos vemos autismo, porque todos de una manera o de otra pensamos en autismo, porque todos de una manera o de otra estamos en contacto con conductas anormales, con conductas incongruentes que nos hace pensar, ¿y qué le pasará a este niño o a esta niña? ¿Será autista? Y ahí comienza todo un proceso de evaluación que es tan importante para lograr un diagnóstico temprano. Siempre hemos dicho que mientras más temprano nosotros hagamos el diagnóstico o la sospecha, más posibilidades tenemos de ayudar a que el autismo siga profundizándose. Y es bueno decir esto porque hoy en día la forma de evaluar a un autista o a un niño sospechoso del síndrome autismo, como se llama en letras TEA, trastorno del espectro autista, es súper importante. Porque mientras más temprano hagamos el diagnóstico, mientras más temprano sospechemos que un niño o una niña puede tener rasgos autistas, más temprano podemos comenzar a ayudarlo. Hay asociaciones muy fuertes en Estados Unidos que dicen que el autismo se cura, ¿verdad? Y muchos padres van ilusionados buscando esta respuesta. Y en realidad, aunque muchos rasgos
del autismo pueden ser ayudados y pueden tener incluso desarrollos satisfactorios, no podemos hacernos la idea de que el autismo como tal se cura. Vamos a ir a unos comerciales y cuando regresemos continuamos hablando sobre la historia del autismo, que estamos entrando en un tema extremadamente sensible y que debemos de alguna manera tener el conocimiento de que existe un programa como este en YouTube que usted puede accesar y tranquilamente en su casa escucharlo y analizarlo. Vamos a unos comerciales y regresamos de inmediato. Bien amigos, aquí estamos de nuevo hablando sobre autismo en su programa Sondeo Emocional. Estábamos hablando sobre los criterios que estos niños van a presentar y que presentan. Está la incapacidad para establecer relaciones interpersonales. Hay un retraso y alteración en la adquisición y el uso del lenguaje. Hay obsesión de mantener el ambiente sin cambio. Son niños que no desean ningún tipo de cambio. Los síntomas pueden aparecer desde el nacimiento. Acuérdese que anteriormente se catalogaba como era un trastorno infantil precoz. Tienen muy buena memoria mecánica y presentan también ciertas habilidades especiales. Hay un caso que a nosotros siempre nos gusta mencionar y es el caso de una niña. A pesar de que en el autismo se ve más fácilmente en varones que en hembras, y ya esto está teniendo una explicación genética, que es la parte en la que vamos a entrar en la tercera parte de este programa. Hubo una niña, ya es una mujer, se llama Zoe, y Zoe fue una niña autista. Siempre estuvo rodeada de todos los servicios, vivía en Estados Unidos o vive en los Estados Unidos, y así creció en ese mundo imaginativo donde se encierran los niños autistas. Hasta que alguien, por una casualidad, le entregó una tabla de escribir. Y de pronto, para sorpresa de todos, comenzó Zoe, que nadie le había enseñado jamás cómo poder escribir, empezó a escribir en la tablet. Y comenzó a relatar lo que había sido su vida desde que ella tenía conocimiento hasta el momento ese. Y relató que ella oía perfectamente a todo el mundo hablar de ella, que oía perfectamente las cosas que decían, las opiniones que decían, y ella lloraba y ella se ponía rebelde y ella se irritaba porque lo que estaban diciendo no era lo que ella sentía, no era el mundo que ella estaba viviendo. Y Zoe abrió unas puertas enormes para que los científicos pudieran penetrar dentro de ese mundo imaginativo de los niños con autismo. Zoe logró ir a la universidad, logró estudiar una carrera y hoy en día es una instructora, es una profesora sobre los métodos y las prácticas para poder ayudar a los niños autistas. ¿Qué les parece, amigo? Dice ella, tiene un libro, se ha hecho películas sobre su vida. Dice ella que ella veía todo lo que estaba pasando y podía entender perfectamente. Y oía las barbaridades que hablaban de ella y cómo algunas personas hasta abusaban pensando que ellas no entendían que ella no entendía lo que estaba ocurriendo. Y ahora yo me pregunto, el niño autista que usted tiene, el niño autista o la niña autista que tenga su mamá o un amigo, ¿no será un caso parecido al de Zoe también? Que pueda estar escuchando y entendiendo lo que ocurre a su alrededor, pero que no tiene la facilidad de poderse comunicar con nosotros.
No todos van a escribir y no todos van a resultar igual que Zoe. Pero pudiera ser que muchas de las cosas que nosotros ignoramos de ese mundo imaginativo de los niños estén realmente ocurriendo. Y cuando usted de alguna manera le grita, lo ofende, hace un comentario hiriente, póngase a pensar que ese niño y esa niña puede estarlo entendiendo, y el sufrimiento de impotencia tan grande que pueda tener uno de estos chicos, eso es imperdonable. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en el momento que hablamos delante de uno de estos niños, en el momento que opinamos. Señores, nosotros hemos visto muchísimas veces en nuestro consultorio, cuando unos padres llevan a un niño autista, a una niña autista, que se ponen a jugar allí con juegos entre nosotros, yo le digo a los padres, no hablemos. Si vamos a hablar, hagámoslo con mucho cuidado, porque puede ser que nos esté escuchando, puede ser que nos esté entendiendo. Y muchos padres dicen, no, doctor, él no entiende. Usted no sabe lo que puede estar entendiendo y cuánto lo podemos estar hiriendo. Por eso la entrevista de unos padres con un niño autista debe ser personal. Deben ir los padres primeramente a darle al terapista, al médico, al neurólogo, a darle una historia sin que el niño esté presente, porque no sabemos cuánto están escuchando. Ellos se ríen solos, es una de las particularidades de estos niños. ¿Y de qué se ríen? Eso lo saben ellos. Zoe contaba de qué se reía. Dice que muchas veces se estaba riendo de todo el que le estaba rodeando porque no entendían lo que le ocurría a ella. Entonces, cuando usted ve a un niño autista riéndose, cuando usted ve a un niño autista hablando solo, respete ese momento. Trate de ponerse en contacto de buena forma, a ver qué puede obtener, y conózcalo. Muchas veces se alteran y tú no entiendes por qué se alteran, pero a lo mejor oyó, escuchó o pudo visualizar algo que no le gustó, algo que lo ofendió, algo que lo agredió. Hay que tener mucho cuidado. Fíjense que estos niños lloran y lloran repetitivamente y sin motivo. Y Zoe decía que el llanto de ella era porque no podía comunicarse, porque no podía decir lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Hasta que alguien llegó y le dio para que escribiera. Y empezó a escribir y empezó a relatar su vida. Y allí se abrió un mundo de conocimientos con respecto a estos niños. ¿Cómo usted va a poder, de alguna manera, hacer la interpretación de un niño autista si usted desconoce todo esto? Tiene que de alguna manera asistir, señores, tiene que asistir a las reuniones que hacen para padres con niños autistas. Tienen que ir a informarse. No es solamente cuidar a su niño o a su niña, es tratar de poder interpretar, es tratar de poder descubrir si realmente lo están tratando como es debido. Ya hoy se sabe que no hay ningún médico que solo pueda tratar a un niño autista. Se necesita de un equipo multidisciplinario, de varios profesionales, expertos en esto que es el autismo. No porque seamos psicólogos o neurólogos o pediatras o psiquiatras, tenemos conocimiento ni tenemos la experiencia de manejar a estos niños. Los niños autistas debe ser una especialidad certificada para no hacer daño, porque muchas veces intervenimos y pensamos que estamos ayudando y lo que estamos haciendo es más daño que bien. ¿Por qué usted ve a un niño autista con una conducta autodestructiva? Y usted lo que va es a tratar de que no se haga daño. Es posible que usted se asuste tanto que le grite.
que le pegue. Esa no es la situación. La situación es tratar de interpretar por qué está dándose golpe, por qué está tratando de hacerse daño a sí mismo. Hay que responder a estas necesidades, no a tratar de evitarlo cuando ya está ocurriendo, sino a evitar que esto ocurra. Ellos responden a cosas que solamente ellos conocen. Solamente ellos conocen. Nosotros tenemos que adivinar. Y para eso tenemos que acudir a las reuniones. Tenemos que ir de alguna manera a los lugares donde hay profesionales que de una forma gratuita se dedican a informar, se dedican a aconsejar a los padres. Ese es el caso de Zoe, ese es el caso más relevante en cuanto al conocimiento. Es como que esta niña, hoy mujer ya, vino de otro mundo y nos dijo, oye, ustedes están equivocados. Durante todo el tiempo han estado hablando y nada de eso es lo que me ocurría a mí. Me han sometido a millones de terapias, me han sometido a millones de tratamientos y nada de eso yo lo necesitaba. Yo lo que necesitaba era hablar, poderme comunicar. Y si no lo pude haber hecho verbalmente, lo hizo a través de una computadora, escribiendo en el computador y dejándonos saber sus problemas. Yo cada vez que tengo un niño autista en mi consultorio que vienen para una evaluación, muchos vienen con el diagnóstico, la mayoría vienen con la sospecha. Lo primero que le digo a los padres dentro de todo el protocolo que yo tengo en mi consultorio, porque eso debe ser con un protocolo y no ponerse a tratar a los niños así, lo primero que le digo es importantísimo la terapia del habla. Es importantísimo que sometamos a ese niño a un tratamiento riguroso para ver cuánto puede hablar. Y si vemos en el camino que le es muy difícil hablar, tenemos que empezar a buscar la forma de comunicarnos con él o con ella. Porque es a través del habla, a través de las expresiones, como ellos nos pueden decir qué es lo que le pasa. Y hace una semana tuve yo una familia en mi consultorio y vi que estaban sometiendo al niño a una serie de terapias increíbles, que no tenía esa familia descanso, que la madre salía de un lugar e iba al otro llevando al niño y a la niña, porque eran dos con la misma situación. Y yo le pregunté, ¿y qué tiempo están en este tipo de terapia? No, doctor, llevamos 2 años. ¿Y qué ha visto usted? ¿Ha visto algún cambio? ¿Ha visto? Muy poco, doctor. Bueno, yo me callé, porque son compañeros míos, colegas míos, que participan en este tipo de tratamiento. Pero señor, todo tratamiento debe tener un objetivo. Y todo plan de tratamiento debe tener un tiempo en el cual usted, de una forma constante, va a tratar de llegar a los objetivos. Pero si usted no puede llegar a ese objetivo, por amor de Dios, busque otra forma, busque otro tipo de tratamiento. Si un niño a la edad de 2 años debe coger de 3 años, debe coger un destornillador, por ejemplo, digamos, un destornillador, para sacar un tornillo, para incentivando los esfuerzos motores finos. Y debe hacerlo a esa edad, pero no lo puede hacer por cualquier razón. Es un ejemplo que estoy poniendo. Y usted insiste y insiste y insiste y el niño o la niña pierde el interés y no lo va a hacer.
y lo que hace es que se pone a llorar, que se pone a gritar, porque él o ella misma se ha dado cuenta antes que usted que no puede hacer ese tipo de labor. Entonces, ¿por qué va a insistir usted en eso? Busque otro tipo de trabajo, busque otro tipo de práctica, busque otro método. Descubra cuáles son las cualidades del niño o de la niña, para qué tienen habilidades y cuáles son esas habilidades. Y váyase por ese camino. Pero no haga perder el tiempo a los padres llevando a uno de estos chicos a su consultorio donde usted no está logrando nada. Hay muchos campos en los que usted puede experimentar. Y con estos niños es así. Porque son todos diferentes. Porque vienen con situaciones diferentes, con habilidades diferentes, con actitudes diferentes. Entonces usted no puede de ninguna manera tratar de dar un tipo de terapia, cualquiera que sea, no voy a mencionar nombre de ninguna. Y si usted ve que no avanza en un tiempo prudente, que debe estar señalado y debe estar explicado a sus padres, mire, vamos a trabajar, por ejemplo, por decir cualquier cosa, en ver cómo él o ella coge este frijolito y lo echa en este vasito que tiene un agujerito pequeño. Vamos a ver, él debe hacer eso a esta edad y por la historia y por la experiencia que tiene, lo debe hacer en 10 días, por decir así. Y si en esos 10 días no lo hace, no insista más, postergue ese tipo de ejercicio y comience con uno nuevo, con otro que puede resultar exitoso. Las terapias no son para siempre, de ninguna manera. Tienen que tener un límite, tiene que haber progreso. Y estos niños tienen habilidades en tantas cosas diferentes que muchas veces nada de lo que estamos haciendo es como ocurría con Zoe, era lo correcto. Vamos a unos comerciales y regresamos inmediatamente en la otra parte de nuestro programa. Bien, queridos amigos, estamos en la parte final de nuestro programa. Ojalá que podamos terminar por lo menos esta sesión. Pero hablando sobre precisamente este tipo de terapia, fue en el 1965, cuando Rimland dijo, a quien le decían el lobo, el llanero solitario, el lobo de las praderas, el individuo que rompía con todos los códigos y demás. Rimland en ese año dijo, aquí no estamos avanzando con los niños autistas. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Él abandonó todas las investigaciones, como aparecen en pantalla, abandonó las terapias de corte psicoanalítico que se utilizaban en ese tiempo y se dedicó a abrir nuevos caminos y enfrentarse y enfocarse en la esfera comportamental. Rimland cogió y dijo, vamos a tratar con la mente, no solamente con la conducta. Y desarrolló el proceso cognitivo que hoy en día todavía tiene efecto en todos los procesos terapéuticos. Y también se inmiscuyó en el desarrollo biomédico. ¿Cuál era la principal intención de Rimland? Era que si no lográbamos avanzar por un campo, pues debíamos avanzar por otro. Lo mismo que decíamos anteriormente. Y basado en nuestra experiencia, y basado en las enseñanzas de Rimland, y basado en todo lo que hemos vivido y lo que hemos conversado con otros colegas nuestros, con muchos psicólogos que están realmente interesados en descubrir algo para ayudar a estos niños, nosotros tenemos nuestro criterio muy particular. Y se lo decimos a los padres y los hablamos en las conferencias y entendemos que entran por aquí y salen por la otra orificio de la oreja. Nosotros tenemos que descubrir, para avanzar a un niño con autismo, tenemos que descubrir sus habilidades.
necesitamos saber qué habilidades son las que tienen para reforzarlas, cuáles son las que tienen realmente fuertes para seguirlas aumentando y cuáles son las que no tienen o la tienen muy débil para poderla reforzar. ¿Qué es lo que lo atrae? Como aparece en pantalla. Porque la idea de poder trabajar con un niño autista y la idea de los padres con un niño autista es que vivan felices, que puedan vivir felices, no involucrarlo en tantos procesos donde el niño se aburre, se cansa. Porque es que ellos razonan, ellos pueden pensar, tú no sabes cuánto, pero lo pueden hacer. Entonces, las verdaderas cosas que a un niño autista le gusta, entonces, tú no sabes cuáles son porque no te has puesto a ver las habilidades. El colegio tiene un fin. El colegio para un niño autista no es igual que un colegio para un niño que no tenga el autismo. Debe llevar orientaciones especiales de acuerdo a las habilidades, a los dones, a las facilidades. Y olvidarte del 2x2 si no pueden calcular y si tienen dificultades o incapacidades en las matemáticas, olvídate del 2x2 que no lo va a aprender. Dale una calculadora y enséñalo a utilizar una calculadora para que ellos puedan saber cuánto es 2x2, por ejemplo. Enfócate en las habilidades. No hagas exigencias banales que lo que llevan es a la frustración de estos pobres chicos y chicas. Por ejemplo, una pregunta muy frecuente en nuestro consultorio es: doctor, a él lo único que le interesa son los juegos electrónicos. Y yo me quedo mirando a los padres y muchas veces les digo: ¿sabes por qué a nosotros no nos interesan los juegos electrónicos o no nos llaman mucho la atención? Es porque en nuestro tiempo no habían juegos electrónicos. Porque si hubiesen existido, nosotros hubiéramos sido igualitos que ellos, interesados en los juegos electrónicos que están diseñados para llamarnos la atención. Entonces yo no puedo decir que el juego electrónico es malo o que no es malo, porque todo tiene sus limitaciones que debemos estar atentos. Pero si hay un juego electrónico que a tu hijo le guste, le llama la atención y aprende y lo maneja, ¿tú sabes lo que está pasando? Lo que está pasando es que en ese momento que él está jugando con el juego electrónico, posiblemente a nivel intracelular en su cerebro se estén produciendo conexiones importantes para el desarrollo. Porque tiene que utilizar la vista, tiene que utilizar la imaginación, tiene que utilizar los esfuerzos motores, la alegría, la frustración del juego. Hay una serie de conexiones importantísimas que puede ser que en un momento determinado que no estés jugando el juego estén apagadas. Sin embargo, el juego las exacerba y las trae al presente. ¿Qué debiera haber? Juegos electrónicos para estos niños. Que no los hay. Debiéramos tratar de alguna manera de poder interpretar sus gustos, sus habilidades y ofrecerles los juegos educativos que a ellos les guste. Señores, se nos ha terminado prácticamente el tiempo. No tenemos tiempo para seguir hoy con el problema del autismo. Pero al igual que cuando nos tocó hablar del déficit de atención e hiperactividad, hicimos creo que 3 o 4 programas, nosotros vamos a hacer 3 o 4 programas sobre el autismo. Porque es necesario que los padres escuchen y es necesario que los padres acudan a donde realmente haya un plan de trabajo específico y un porqué. ¿Por qué
el niño debe poner el frijolito en el potecito. Deben saber los padres todas estas cosas para poder ayudarlo a desarrollarse. Por favor, si usted tiene un niño autista, una niña autista, si usted tiene un amigo, una amiga, un sobrino, un primo con un niño autista o con una niña autista, haga la referencia de este programa. Está en YouTube. Desde mañana, si Dios quiere, puede accesar a este programa. Y este es el segundo de este tipo. Pero vamos a terminar porque tenemos una tercera parte que vamos a terminar y tenemos una reunión posiblemente con otros profesionales hablando aquí en vivo, en una forma informal, como si estuviéramos en la sala de su casa o si estuviera usted en una conferencia, un medio de conferencia, para que usted aprenda, porque esa es nuestra intención, educar. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles aquí, hablando del autismo. Muchas gracias.